En el video anterior iniciamos nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis y concluimos con la bienaventuranza que reciben aquellos que leen, escuchan y guardan las palabras escritas en él, pues el tiempo está cerca, dice el versículo 3 del capítulo 1. Ahora en esta ocasión avanzaremos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 4 al 8, donde encontramos el saludo dirigido a las 7 iglesias. En él, Juan introduce su mensaje con el propósito de captar la atención de los lectores y oyentes, presentando a Jesucristo como el único Dios todopoderoso y anunciando con firmeza la certeza de su segunda venida. Vamos a la lectura del texto bíblico. Leemos en el Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El nombre del autor, Juan, junto con sus destinatarios, las 7 iglesias que están en Asia, y el saludo característico, gracia y paz a vosotros, muestran que el Apocalipsis adopta un formato semejante al de otras cartas del Nuevo Testamento, como por ejemplo 2 Corintios, lo tenemos en los primeros 2 versículos, y también en la primera carta de Pedro, en los primeros 2 versículos. Por lo tanto, no estamos frente a una obra extraña o esotérica de difícil acceso, como a menudo se afirma o se los quiere dar a entender, sino que estamos ante un escrito que comparte la misma lógica epistolar y pastoral de los demás textos apostólicos. La clave para comprender su relevancia en la vida espiritual y comunitaria de la Iglesia y en consecuencia en la vida de cada creyente está en reconocer que Juan transmite el saludo del que es, el que era y el que ha de venir. Esta fórmula repetida nuevamente en el versículo 8 subraya que Dios no solo existe en el presente, sino que ha existido desde siempre y existirá por toda la eternidad. Por lo que Él es el eterno, siempre presente en la historia de su creación. En cuanto a los 7 espíritus que están delante de su trono, se han propuesto diversas interpretaciones. La primera podría ser los ángeles de las 7 iglesias que se mencionan en el versículo 20 del capítulo 1, quienes recibirían las cartas dirigidas a sus respectivas comunidades de fe, que se detallan en el capítulo 2 y 3. O bien podían ser 7 ángeles que estaban de pie delante del trono de Dios y a quienes se le entregaron 7 trompetas para anunciar el inicio y la consumación del juicio divino sobre la humanidad pecadora. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y otra alternativa también se ha entendido como la plenitud del Espíritu Santo anunciada por Isaías allí, por el capítulo 11, versículo 2, con lo cual vendría el Mesías a gobernar a su pueblo, señalando directamente a Jesucristo. Sea cual fuere la interpretación que se adopte, lo esencial
es que Juan nos revela la estructura celestial del reino de Dios y su soberanía absoluta, la cual recibe honor, gloria y obediencia de toda su creación. La salutación a las iglesias culmina con el saludo de Jesucristo, el testigo fiel. El término griego martus, del cual deriva la palabra mártir, evoca la sangre derramada por los cristianos que aún a costa de sus vidas permanecieron fieles a Jesús. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Seguidamente, Juan exalta la grandeza y autoridad de Cristo, así como el destino eterno reservado para quienes decidieron seguirlo en esta vida. Jesucristo es el mártir por excelencia. Él entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el primogénito de los muertos, como afirma Juan, y constituye la garantía futura de resurrección de todos los creyentes en su venida, tal como el apóstol Pablo lo enseñó a la iglesia de Corintios. Leemos 1 de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, que dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias y luego lo que son de Cristo en su venida. Juan afirma además que aquellos que resucitarán serán los que reinarán con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Si bien Cristo es ya el soberano de los reyes de la tierra, versículo 5, pues toda potestad, según palabra de Jesús, le ha sido dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28, 18. El ejercicio pleno de su autoridad se manifestará en su segunda venida, cuando dé inicio al milenio descrito en los capítulos 19 y 20 de este libro. Si bien el amor de Cristo hacia la humanidad lo condujo hasta la muerte en la cruz, donde nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice el versículo 5, esto no significa que todos sean automáticamente salvos por ese sacrificio, como si la humanidad entera fuese redimida sin importar sus creencias o decisiones. El Apocalipsis subraya con fuerza la necesidad del arrepentimiento. Quien persista en vivir apartado de Dios, siguiendo únicamente sus propias convicciones, no tendrá su nombre inscrito en el libro de la vida. Así nos lo dice capítulo 20, versículos 12 al 15 del Apocalipsis. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que hicieron en la vida. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y aquí viene lo más trágico: el que no se arrepiente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y todo esto nos conduce a reconocer la necesidad de creer en el Evangelio de Jesucristo, pues sólo así podemos alcanzar la reconciliación con Dios. Así lo dice el apóstol en el capítulo 14, versos 6 al 7. En su visión, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Juan añade que Jesús, mediante su obra salvífica, nos constituyó como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Leímos en el versículo 6. Esta identidad es confirmada también por el apóstol Pedro en su primera carta, donde describe a los creyentes como un sacerdocio santo y real, llamados a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Y le dice así a los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios, bendito eres por tu obra, Jesús. Iglesia, el verdadero cristiano debe vivir buscando agradar a Dios en todo, porque esa es nuestra ofrenda racional, el culto que Pablo enseñó a la iglesia en Roma y que hoy sigue siendo nuestro llamado. Leemos Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, para que sigamos haciendo lo mismo de siempre. Simplemente le agregamos la fe. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Papito mío significa el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. De manera que Juan reconoce la obra de Dios y de Cristo en la vida de los redimidos con esta proclamación. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 del capítulo 1. Acto seguido, reafirma la certeza del regreso de Jesús, disipando toda duda y enlazando su anuncio con las profecías de Daniel 7:13 y Zacarías 12:10, mostrando así la continuidad del plan divino revelado en toda la Escritura. Y dice así el versículo 7 de capítulo 1 de Apocalipsis: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y confirma, sí, amén. Este es el segundo amén, que confirma que las palabras pronunciadas son fieles y verdaderas y que el tiempo de Dios han de cumplirse. A continuación, se reafirma la certeza de su segunda venida, lo cual vuelve a ser proclamada textualmente en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, ya al final del libro, como palabra definitiva de Dios. Y dice así el versículo 8 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Veamos
algunas referencias sobre este versículo, palabras de este versículo que nos ayudarán a descubrir la verdadera profundidad de esta declaración y su impacto en nuestra fe. Cuando Dios se presenta como yo soy, al igual como cuando se presentó ante Moisés, yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3, verso 14, nos recuerda que Él es eterno, el fundamento de todo lo creado y la fuente de nuestra vida. Alfa y Omega, principio y fin, corresponde a la primera y última letra del alfabeto griego y simbolizan la plenitud y eternidad de Dios. Esta misma verdad resuena en el inicio del Evangelio de Juan cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Cuando se refiere al Señor, es el título por el cual la Biblia se refiere al Dios revelado a la humanidad. En español traduce la palabra griega Kyrios, mientras que en el hebreo del Antiguo Testamento aparece como Jehová en el texto alejandrino o Yahvé en la traducción masorética. Todopoderoso tiene una implicancia mayor. Es la traducción al español de la palabra griega pantocrátor y del hebreo Shaddai, nombre con el cual se reveló Abraham cuando tenía 99 años, mientras estaba en Ur de los Caldeos diciéndole, yo soy el Shaddai, o sea, yo soy el Dios Todopoderoso, y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. También el título Todopoderoso significa omnipotente. Lo encontramos de las dos maneras. Shaddai como todopoderoso y omnipotente unas 48 veces en el Antiguo Testamento, destacando el poder y la autoridad absolutos de Dios sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento se lo reconoce como el único Dios verdadero, identificado como Jehová de los ejércitos, Yahvé Tseobat, el Señor que gobierna con soberanía sobre toda la creación. En el Nuevo Testamento, el título Todopoderoso aparece 10 veces en referencia a Dios Padre. 9 de ellas están en este libro, en Apocalipsis, y una sola en la carta a los Corintios que escribió Pablo. En este último pasaje, Pablo reafirma a la iglesia el llamado que Dios hizo a Abraham, revelándose ahora como un padre que adopta en amor a sus hijos. Y dice así en el capítulo 6 del versículo 18 de Segunda de Corintios, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Apocalipsis presenta a Jesucristo como el Dios revelado mediante la expresión Señor Dios Todopoderoso. Lo vemos en el capítulo 4, verso 8, capítulo 11, verso 17, capítulo 15, verso 3, capítulo 16, verso 7, capítulo 19, verso 6 y capítulo 21, verso 2, identificado como el que es y el que era y el que ha de venir. Con esta fórmula, Juan busca transmitir tanto a judíos como a griegos y también a nosotros hoy el mensaje recibido del Señor por medio de un ángel, la certeza del regreso de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, quien actúa de manera constante para llevar todas las cosas a la plenitud de su perfecta voluntad. No podemos concluir este estudio sin hacer un resumen, porque Apocalipsis capítulo 1, de versículo 4 al 8, nos recuerda que la revelación no comienza con el temor, sino con la gracia y la paz que proceden de Dios eterno, del Espíritu que actúa en plenitud y de Jesucristo, el testigo fiel. Él llama a su iglesia, nos llama a cada uno de nosotros, de sus miembros, a vivir
comprometidos con la esperanza de que un día las palabras de esta revelación se cumplirán plenamente en su regreso. Este pasaje nos sitúa a cada uno de nosotros hoy en el corazón mismo de la historia de Dios. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que se fue, que es y que vendrá. Vendrá como testigo fiel, que revela la verdad de Dios y confirma su palabra. También como primogénito de los muertos, su resurrección inaugura la nueva creación y garantiza nuestra esperanza eterna. Como soberano de los reyes de la tierra, ninguna fuerza humana ni espiritual puede superar su autoridad. Y principalmente como redentor, como aquel que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, haciéndonos parte de un pueblo sacerdotal que sirve al Dios vivo, todopoderoso y omnipotente. Aleluya, gloria a Dios. Este texto nos invita a vivir con gratitud y reverencia, reconociendo que nuestra identidad está marcada por la obra de Cristo. Nos exhorta también a no guardar silencio, pues hemos sido llamados a ser testigos de su reino en medio de la historia. El Señor que viene es el mismo que hoy nos sostiene, y a Él damos todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el próximo video concluiremos el estudio del capítulo 1, que es la introducción de Apocalipsis, contemplando la majestuosa visión del Hijo del Hombre que Juan recibió. Que la gracia de Dios y el amor de Cristo nos transformen cada día hasta reflejar su imagen por la obra del Espíritu Santo. Amén.